O sea, que lo estaban quitando a mala leche. Mira, yo ahora mismo estoy encima de la canalización propiamente dicha. Aquí veis las paredes de la canalización. ¿Eh? Esto era un canal por el que cabía un hombre andando. Siempre tenía la altura y la anchura para que un hombre pudiera andar. Los obreros que limpiaban, los de la familia Acuaria. Entonces, más o menos donde tengo mi mano, Muy bien, nota. lo que es la construcción. Y luego estaba tapado con tégula. La tégula son las tejas estas grandes romanas, que son planas y súper grandes, que tienen un borde más gordo. Entonces lo tenían tapado para que no le diera la luz, no le diera el agua, no se metieran los bichos, no se metiera la suciedad. Recordad eso, el agua siempre iba enterrada. Pero claro, cuando tenía que cruzar un río, como el Guadiamar que está allá abajo, aquí muy cerquita, a 100 metros de aquí, pues tenían que hacer una arquería. De hecho, el padre Ceballos en el siglo XVIII describe esta arquería que nada más que se le había caído un arco. Ahora ya tienes que buscarla por el lecho del río, que está todo desmoronado por el lecho del río, pero está ahí, os lo aseguro. Y este trozo, como os digo, lo estáis viendo claramente, pues varias cosas. En primer lugar, las paredes de la conducción, la caja se llama Specus, que era por donde corría el agua, y eran tan inteligentes los romanos que hacían una cosa que se llama opus signinum. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? El mortero, antes me preguntaba alguien sobre el mortero. Los romanos aprendieron a hacer mortero, a hacer cemento, aquí en Iberia. Precisamente lo aprendieron de los íberos, que ya lo habían dominado. El mortero es cal que es piedra caliza calcinada, arena líquida, arena limpia y piedra. 2000 años y aquí está. Fijaos si era bueno este cemento. Hoy en día hacemos edificios con Portland y se caen a los 50 años, están en el suelo. O sea, que es un material fuertísimo. Y el opus signinum, que era lo que decía, lo listo que son los tíos, hacían un cemento hidráulico. Es decir, un hormigón que evitaba las filtraciones, totalmente impermeable. Entonces lo hacían con mortero especialmente selecto, de buena calidad, y le añadían ladrillo rojo picado. ¿Veis? Está lleno de trocitos de ladrillo picado. Bueno, pues hoy en día los científicos saben que el color rojo es un color antibiótico. Es decir, tú haces una cisterna, la pintas de rojo y el color rojo tiene una longitud de onda que hace que la vida no se active, es decir, que no salgan musgos, que no salgan hongos. Bueno, pues eso los romanos lo conocían ya. Y es curioso. Y además es totalmente impermeable, de manera que no tenía filtraciones, no tenía pérdidas de agua. Hoy en día os puedo decir que un 30% del agua que consumimos se pierde en las canalizaciones, en las grietas y en las piteras que tiene. En el siglo XIX, el agua de Sevilla venía por los caños de Carmona, que realmente no vienen de Carmona, sino de Alcalá de Guadaira. Bueno, pues ya llegaba a Sevilla no me con un chorrito de agua. Entonces el ayuntamiento convocó un concurso entre empresas para arreglar el acueducto. Le presentaron varios presupuestos, todos carísimos, y de pronto uno, que era un obrero del ayuntamiento, proponía arreglarlo él con sus hijos por un precio que era como 14 veces más barato que el de ninguna empresa. Y le dijeron, venga, pues hazlo. Y el hombre lo que hizo simplemente meterse con sacos de cal dentro del acueducto con los hijos y se pusieron desde Alcalá de Guadaira hasta Sevilla tapando todas las grietas que había. Y claro, cuando llegaron al otro lado corría todo el agua, vamos, empezó a entrar un caño de agua tremendo. Es decir, que la gestión del agua es algo importante y que hoy en día ocurre lo mismo, que perdemos mucha agua por no mantener la infraestructura. Algo importante de este acueducto es que lo mandó a hacer Adriano, el gran personaje de Italia. Y es curioso porque es el único acueducto que hay en la península ibérica forrado de ladrillos. Esto es lo que se llama opus testatium, el opus latericium. El láter es un ladrillo. Entonces los romanos hacían ladrillos de buena calidad, de magnífica calidad. De hecho, fijaos, tienen 2000 años y no se han deshecho. Y es curioso porque todos los acueductos normalmente son o de hormigón o de piedra donde hay piedra, pero no suelen tener, o sea, no son suntuarios. En cambio este sí, este no se entiende por qué hicieron el gasto tan grande de ponerlo de ladrillos raspados, porque estos son ladrillos de estos que están pulidos por un lado. Bueno, pues es el único que hay en la península ibérica y solamente hay otro en Roma que tenga estas mismas características. Todo el tramo del acueducto del siglo II, que como os he dicho acaba ahí, porque se unen los dos, luego ya se convierten en solo uno y cruzan la campiña hasta Itálica. Cuando llegan a donde estaba el mesón almentero, más o menos, ahí se dividían en dos y uno le daba agua al Castellum Aquae de la ciudad antigua, de la Vetus Urbs, y el otro le daba el agua a las bóvedas esas que conocéis, o sea, al Castellum Aquae del siglo II, que era la que le daba servicio
al barrio residencial que mandó a hacer Adriano, ya a principios del siglo II. Entonces, fijaos, es una curiosidad que sea un acueducto de ladrillo en medio del campo. Es como forrar de oro, yo qué sé, el patio de tu casa. No tenía sentido, demasiado suntuario, demasiado lujo. Mira, aquí el Opus Signinum está un poco deshecho ya, pero si seguimos adelante... Hombre, con la iluminación tienes que levantar esto 2,5 metros, ¿eh? Es decir, que esto está arrastrado muy fuerte a nivel de la canalización, las paredes y luego tenía la tapa encima. Mira, aquí el Signinum está sin deshacer. Y tiene el cordón hidráulico. O sea, lo podrían... Esto me pensé incluso, ya se ve cuando el agua corría por aquí. Bueno, pues le meten el cordón hidráulico, un cuarto de círculo. ¿Veis esto de aquí? Pues esto es como una junta que la hacían justo en los vértices para que el agua no se filtrara por ahí. Y aquí se conserva perfectamente. Vamos a seguir para adelante. Si alguno si quiere, pues bueno, no, mejor en el siguiente tramo. Por ahí no vaya a poder bajar, ¿eh? Mejor si os queréis subir en el siguiente tramito, que es más espectacular. Mira, esto es una alcantarilla. El acueducto, os dije antes que tiene, lo que hay debajo es unos cimientos potentísimos. ¿Por qué los hacían tan potentes? Porque aquí hay terremotos, el terreno se mueve, entonces le hacían unos cimientos suficientemente fuertes como para que no se escantillara esto y no se moviera nunca jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que en el campo el agua corre y tú le tienes que dar salida al agua, porque si no el agua te socava los cimientos. Entonces, donde hacía falta, hacían una alcantarilla, un arco, que lo que hacía es que dejaba pasar el agua por debajo. ¿Eh? Una alcantarilla en realidad es, o sea, sí, un paso de agua. Que puede ser grandísima. Sí, aquí el terreno ha cambiado, ¿eh? El terreno ha cambiado un poquito. No sabemos, aquí debía haber como una torrentera, un arroyito o algo que pasaba por aquí y le tuvieron que hacer el arco. Pues eso lo controlaban ellos perfectamente. Igual que también, imaginaos, un muro así de alto, o los 2,5 metros que le falta, si tú venías andando por el campo, ¿por dónde cruzabas? Entonces de vez en cuando tenían que hacerle también un arco de paso. Es solamente la Casa de la Exedra, los templos, los grandes clubs, eran los que tenían, digamos, que toma de agua directa. Todos los demás cogían el agua en fuentes en las esquinas. O pozos, ¿no? En casas ya de... Sí, pero los pozos, pero el agua de pozos no es agua buena para beber. Es buena para regar, es buena para darle de beber a los animales, pero no es agua potable. El agua potable era esta, o la de estos pequeños acueductos que digo que bajaban de las Gracias. Entonces la gente iba a la fuente por agua, y en cada esquina había una fuente, igual que muchos de nosotros hemos conocido nuestro pueblo, en nuestras ciudades hace 30 o 40 años. Así que el sistema era el mismo, el agua era gratuita, igual que ahora también, o sea, era un servicio del Estado. Entonces ya os digo, conocían el sifón, pero no lo usaban, porque como sus tuberías eran una lámina de plomo doblada, y luego doblada así, como una gota, pues claro, la presión del agua, o sea, una atmósfera de presión dentro de la tubería podía reventar las tuberías. Entonces, para evitarse problemas, simplemente el agua la dejaban correr. O sea, no utilizaban el sifón. Ellos podían haber pasado el puente haciendo un sifón al otro lado y luego un sifón aquí. Pero veían que no, que les interesaba mucho más pues simplemente hacer la arquería y pasarlo por encima. Pero daos cuenta que esto también crea una división territorial. La cigüeña, ahora vamos a ver cigüeña para parar un poco. Yo te he visto ir a pasar y cuando ahí viene de jefe. No. Perro de jefe. No, pues si viene de jefe se me pone la cara de espanto. Bueno, pues mira, vamos a acercarnos ya al trocito más alto que las murallas de la Macarena, pero como veis los romanos también hacían lo de los mechinales. Además, como veis, alternaban también los colores de ladrillo, es decir, que esto cuando estaba nuevo eran ladrillos raspados, ladrillos pulidos, tenía que ser súper bonito, verlo, o sea, bastante lujoso. Veis que esto es una cosa bastante espectacular. Los romanos con los acueductos no buscaban impresionar, lo que buscaban sobre todo era tener agua. Pero esta erosión nos permite ver claramente cómo era la cosa. El opus cementicium, es decir, ese mortero de cal que os digo, que ligado con piedra es lo suficientemente duro como para que aguante 2000 años. Entonces, a partir de aquí, ya se acerca el río Guadiamar y aquí empezaba ya la arquería, la que en el siglo XVIII existía todavía. De hecho, si seguís la línea recta, podréis ver en el suelo las cepas, es decir, los restos de los cimientos de los pilares del acueducto. Es curioso como la arqueóloga describe que, es decir, encontraba una alcantarilla o un pilar
ella sabía que los pilares estaban cada 8 metros, contaba 8, excavaba y salía efectivamente el pilar. Pues todo este estudio se hizo porque había problemas de inundación en Itálica y en Santiponce. Entonces el Ayuntamiento de Santiponce se pone en contacto con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, mandan 2 ingenieros